Bienvenidas y bienvenidos al Omegas de G-Show. Demos un fuerte aplauso para nuestro querido anfitrión. Un fuerte aplauso para Ajibat. Aplausos. Muchas gracias por este caluroso recibimiento. La diabetes es una enfermedad no contagiosa que cada vez afecta a más vidas, pues no solamente sufre la persona que la padece, sino también sus familiares. Si la diabetes fuera un villano, este sería despiadado y cruel, pues acaba con sus víctimas lentamente hasta el último suspiro. Para evitar estos tristes desenlaces, nuestra doctora favorita, Claudia Rojas, nos dirá cómo lograr vivir en salud. Vamos al avance. Lo dicen así, efectivamente, de algo me he de morir y pues de hambre no me voy a morir. Aquí pues sabemos que el paciente con diabetes lleva un proceso degenerativo bastante fuerte, bastante grave. En este caso podemos hacer mucho por ellos. Han llegado pacientes prácticamente muy agotados, muy dañados físicamente y hasta mentalmente por tantas cosas por las que han pasado, y cuando empiezan con este tratamiento el paciente prácticamente sale caminando solo, ¿no? Más de 10 millones de mexicanos con diabetes y aún así no nos cuidamos. ¿Por qué? Lo que el paciente yo siento que piensa o siente es el gusto, no es tanto el bienestar de su cuerpo, sino mientras él se sienta contento, comiendo, satisfecho y saciando esa ansiedad de consumir alimentos y sentirse pleno, es por lo cual no se atiende el problema, ¿no? de lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy introduciendo a mi cuerpo. Yo veo que el paciente dice, me siento bien comiendo papitas, comiendo alguna fritura, carnes en exceso, y mientras él se sienta satisfecho, siento que es más que suficiente para él. Y no le entra en su mente que es un problema el exceso de ciertos alimentos y que le pueden llevar a un estado de enfermedad, o bien si ya tiene la enfermedad, que le agrave ese proceso. De algo nos hemos de morir. ¿Valdrá la pena luchar contra eso? Pues efectivamente la mayoría de las personas es lo que dicen, ¿no? Y está bien dicho como tú lo acabas de mencionar, ¿eh? Lo dicen así, efectivamente, de algo me he de morir. Y pues de hambre no me voy a morir. Y efectivamente lo que estamos comiendo, pues a largo plazo pues nos va a llevar a un proceso degenerativo en nuestro cuerpo y bueno, a un final no. Que claro, todos vamos a morir, pero yo creo que debemos de tener una muerte buena, una muerte sin dolor, sin algún malestar como tal, ¿no? Una muerte digna efectivamente. Y aquí pues sabemos que el paciente con diabetes lleva un proceso degenerativo bastante fuerte, bastante grave, del cual muchos presentan dolor, empiezan a perder la vista, alguna amputación de uno de sus miembros inferiores. Ahora sí que son muchos los malestares o muchos los problemas que nos lleva este tipo de enfermedad. ¿Cuánto tiempo se tarda la diabetes en acabar con la vida del paciente? Esto va a depender de cada paciente y de cada tipo de diabetes que se puede presentar en el paciente. Podemos observar que en algunos pacientes el daño es totalmente muy rápido. En pocos años el paciente ya empieza a tener ese tipo de problemas degenerativos como es la insuficiencia renal, la pérdida de la vista, el pie diabético, las neuropatías. Pero también podemos observar en la clínica o con los pacientes que podemos tener varios años, 10, 12, 15 años, y son pacientes que no presentan este tipo de daños tan notados, ¿no? Pero
muchas de las veces ya lo tienen, ya lo traen dentro de su cuerpo, pero no lo están manifestando como otros pacientes. ¿Qué tan triste y doloroso puede ser el desenlace de una persona con diabetes? El dolor o doloroso, tanto para el paciente, es bastante crítico, se sufre mucho, pero no nada más él, sino también los familiares. Es un conjunto en donde ambos hay un daño, tanto mental como físico, tanto del paciente como de los familiares. Aquí nosotros debemos de pensar que no nada más somos nosotros, sino que el daño lo estamos causando también a la gente que está a nuestro alrededor, que es nuestra familia. Y por lo tanto, si no pensamos en nosotros, pues vamos a pensar en la familia, ¿no? ¿Cómo atiende a la persona con diabetes que por primera vez llega a su consulta? Uno de los casos más graves, pues puedo hablar de varios. Aquí el problema es que cuando llegan con nosotros ya no podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque sus células ya están demasiado dañadas. Quizás el paciente va a estar más tranquilo, el paciente va a tener una mejor calidad de vida. A diferencia de un paciente que llega a temprano tiempo a nuestra consulta, en el cual podemos darle una mejor respuesta ahora sí que su mejoría de su enfermedad, que no siga avanzando tan rápidamente, que sea más lenta y que su calidad de vida sea mucho mejor y que tenga una vida larga. Bien, en ellos inmediatamente pues empezamos con los ácidos grasos AG vía intravenosa, de la cual debemos de administrar por lo menos de inicio 2 por semana para poder recuperar la salud del paciente, claro, dependiendo del grado que tenga de daño. En este caso, podemos hacer mucho por ellos. Han llegado pacientes prácticamente muy agotados, muy dañados físicamente y hasta mentalmente por tantas cosas por las que han pasado o por las que ya sus médicos les han dicho. Y cuando empiezan con este tratamiento, el paciente prácticamente sale caminando solo, ¿no? Y vemos que hay una mejoría a nivel celular. Y bueno, aquí lo primordial es que el paciente se sienta bien y que esté bien. ¿Se han logrado las metas terapéuticas? Sí, efectivamente hemos tenido los resultados favorables en donde pacientes tienen que disminuir su dosis de sus medicamentos y a veces ni nosotros como médicos en esta etapa disminuimos. A veces los que bajan la dosis son sus médicos familiares, sus médicos especialistas. Y bueno, aquí vemos que esa respuesta llega al paciente y nos dice, es que ya mi médico me bajó mis dosis, ya no hubo la necesidad de alguna amputación, no hubo la necesidad de una diálisis, ya que también ahí vemos que el paciente con diabetes llega a presentar este tipo de problemas. Y podemos ayudar muchísimo a evitar una diálisis en algunos pacientes, ¿no? ¿Cómo ayudan los omegas AG a reducir el impacto en la visión de la persona con diabetes? Bueno, los ácidos grasos AG tienen varias funciones en este tipo de alteraciones, en donde van a ayudarnos a desinflamar lo que es el nervio óptico. Y bueno, también sabemos que donde va el nervio van los vasos sanguíneos. A su vez, va a ayudar a que mejore la circulación, que los vasos sanguíneos tengan una mejor estabilidad en su estructura. Y lo hemos visto, tenemos varios pacientes que actualmente están tomando el ácido graso AG, se lo administran intravenoso y en tercer es que se los aplicamos vía ocular o bien vía oftálmica. ¿Cómo le hace para convencer al paciente para que se cuide? Tenemos que platicar muy seriamente con ellos, darles a saber el riesgo que están corriendo si no realizan una dieta adecuada, ¿no? El hecho es de que es estar
constantemente con ellos, platicar, orientarlos, ver que realmente esas palabras que con lo que uno platica, pues lo tomen en cuenta y que realmente lo realicen, ¿no? Pero no nada más es con el paciente, es también con sus familiares, porque uno como familiar, y si tenemos un paciente con diabetes, ¿qué es lo que debemos de hacer? No vamos a estar comiendo nuestro gran platillo nosotros y el paciente es nada más su alimento específico, sus verduras, no, sino también nosotros como familiares debemos de ayudar al paciente. Si vamos a comer juntos, pues todos vamos a comer lo mismo, no vamos a ponerle tentaciones. No voy a estar sentada con mi refresco, con mi agua de limón con bastante azúcar, no. El agua natural o el agua con fruta, pero sin azúcar, ¿no? Entonces, nosotros somos, como familiares, somos también un ejemplo. Por eso tenemos que hablar con su familia y con el paciente a la vez. Aunque no es una enfermedad contagiosa, la familia también enfermará si no se nutre. Efectivamente, muchas de las veces se dice tus antecedentes familiares, bueno, la diabetes. Sí, pero me han llegado a la consulta. No es que sí hay diabetes mi mamá, mi papá, pero pues yo ya no, yo como pues normal y no creo tener eso, ¿no? Pero en otras ocasiones se presentan pacientes en donde pues llevan la misma alimentación que los papás. Y no es que sea tanto a nivel, sabemos que es genética, pero aunado a esa herencia de nuestra alimentación, pues lo estamos haciendo hereditario, porque estamos nuevamente tomando el tipo de alimentación que llevaban nuestros padres. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar? Pues a estar igual que nuestros padres. Pero si nosotros cambiamos, pues vamos a disminuir ese porcentaje a presentar el padecimiento. ¿Es la diabetes una enfermedad que lleva a la tumba a pedacitos? Efectivamente, aunque lo estamos escuchando drásticamente esa pregunta, sí, porque nuestras células se van muriendo poco a poco y bueno, yo creo que la pérdida de la vista es muy, muy dolorosa para el paciente y es algo primordial para poder vivir, ¿no? Al 100%. Esa es una. La otra es el problema de circulación en pie diabético que nos lleva hasta una amputación. Igual, ¿no? El paciente pues empieza a deteriorar muchísimo, el desgaste es demasiado fuerte para el paciente. El perder un miembro de su cuerpo, pues es bastante grave, ¿no? El paciente refiere, muchos de ellos dicen, prefiero morirme a que me amputen algún pie, ¿no? Esa es una. La insuficiencia renal igual, ¿no? Es un desgaste tanto familiar como del paciente, porque ahí el familiar tiene que estar constantemente con las diálisis si es que no se les hacen en los hospitales. Si se lo hacen en casa, pues el paciente, su familiar tiene que estar ahí pendiente de estarle realizando este tipo de tratamiento. Lo he visto con pacientes donde sus familiares definitivamente se desgastan muchísimo, ¿no? Por lo tanto, este daño que se presenta a nivel celular, a nivel de nuestro cuerpo, pues es grave. Por eso tenemos que pensar y actuar a nivel humanidad, ¿no? Humanidad en general, familiar y de uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué es lo que estoy tomando? ¿Qué es lo que estoy haciendo para no llegar el día de mañana a un estado de este tipo de enfermedad? ¿Se conmemora o se festeja el Día Mundial de la Diabetes? Pues se debería de festejar para que ya no hubiera más, ¿no? Pero, pues, ¿qué podemos decir, no? Parece lo contrario. Exacto, porque cada vez hay más y más y más. Actualmente he escuchado que van a haber
ya mejores estrategias para pues mejorar la alimentación en la sociedad mexicana. A pesar de que el gobierno con sus políticas que tienen para mejorar este tipo de situaciones, yo creo que depende mucho, no tanto del gobierno, sino de nosotros mismos, de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy haciendo por mí. Porque no pueden venir y decirme, a ver, no vas a comer esto, no vas a comer el otro, sino tiene que ser de mí, salir de mí, porque soy yo, no las demás personas. Claro, tengo que pensar en mi familia, porque si yo me enfermo, mi familia también va a tener ese daño. Así como se enferma el paciente diabético, su familia también se enferma. Se enferma del estrés, de la angustia, de ver al paciente que está dañado, que está padeciendo, que tiene dolor, que tiene molestias, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos que pensar en uno mismo. ¿Qué indicadores de salud nos puede mostrar la consistencia de la sangre? Hay nuevos estudios en donde podemos observar una gota de un paciente con diabetes, en donde los glóbulos rojos pueden estar aglutinados con deformidad, ¿sí? Y posteriormente, bueno, en este caso voy a hablar del tratamiento de ácidos grasos, y que posteriormente cuando se empieza el tratamiento, vemos que los glóbulos rojos empiezan a tener una mejor circunferencia y bueno, empiezan a separarse uno del otro y por lo tanto va a tener una mejor circulación la sangre. Simplemente cuando sacamos la sangre para poner el suero, ya con eso sabemos cómo viene el paciente. Uh-huh. El paciente que viene intoxicado, uh-huh. La sangre negra, ¿no? No negra, oscura, ¿no? Uh-huh. Un rojo oscuro. Y un paciente que ya ha llevado un tratamiento ya de varios meses o hasta de 1 o 2 años, su sangre es mucho más clara. Sí. Un rojo cereza. Uh-huh. Yo así lo distingo. Uh-huh. De hecho, tengo un paciente, es mi primo, va para 2 años. Para enero cumple los 2 años ya con el tratamiento por cáncer de próstata. Uh-huh. Y precisamente esta última vez que lo vi, le observé desde el inicio empezamos uh-huh. a observar el tono de su sangre, pero ahorita su sangre es así como cereza, ¿no? En cambio, le puse el suero también a su nieto, chico de 15, 16 años, y su sangre estaba pero súper oscura, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que a veces se destrampa en comer lo que no debe de comer, uh-huh. mi primo, y me doy cuenta y le digo, ¿comiste carne, comiste lácteos o comiste algo que uh-huh. no debiste? Y dice, ¿por qué? Bueno, al principio me decía, ¿por qué? Porque tu sangre me lo está diciendo. Y trato de que sea en la misma vena para que él note cómo es el cambio de la sangre, cómo el tono uh-huh. de la sangre nos está diciendo que estamos comiendo. Uh-huh. ¿Qué calidad de sangre tiene la persona con diabetes? La calidad de la sangre del paciente con diabetes es una sangre prácticamente que está baja en ciertos nutrientes, en ciertas características físicas. Con respecto, por ejemplo, la coagulación, ¿no? Son pacientes que sus heridas no cicatrizan rápidamente. Por lo tanto, pues vemos que sí la sangre tiene también mucho que ver en este tipo de padecimiento. Y no nada más en este padecimiento, en todas las enfermedades podemos observar una característica que podemos tener en la sangre. ¿Algo más que nos quisiera compartir? Dios ha creado remedios que brotan de la tierra. El hombre prudente no los desprecia. Ven, ven, ven a